Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Yo también. El Santísimo va a estar expuesto hasta que llegue el final de este día. No es bueno que el Señor esté solo. Yo estuve ahí escuchando a Padre José durante toda la charla de él. ¿Cómo? Pueden estar allí, pueden orar, pueden escuchar, pero no es bueno que el Santísimo esté solo. Siempre hay... Exacto. Vamos a poner esta charla en las manos de nuestra Santa Madre. Esta charla voy a hablar un poquito sobre los 7 dolores de María y quiero enfocar un poquito en cómo nosotros compartimos nuestra experiencia con María, a la misma vez nuestra respuesta a su dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ponemos esta charla, meditación, yo no sé si ustedes están conscientes, yo me imagino que sí. Hay un rosario, que es el rosario de los 7 dolores de María. Tiene 7 misterios, y cada misterio tiene 7 Ave María y un Padre Nuestro. No es como el rosario de nosotros que estamos a diario, que son 5 décadas, pues no tiene décadas, tiene septadas. Me inventé esa palabra, así que pongan en el diccionario. Son 7 Ave María y un Padre Nuestro. Y se medita precisamente en estos momentos dolorosos de María. Ustedes como madre, ustedes como mujer. No creo que hay muchas mujeres aquí, pues todas se ven bien jovencitas. Y que pronto llegue el padre, voy a ir a confesar eso. Muchas tenemos hijos, tenemos nietos y pasamos por momentos quizás no tan dolorosos como los de María. Y es bueno meditar en lo que María hizo para nuestra salvación, por nuestra salvación. Ella no es nuestra salvadora, ella es co-redentora. El redentor por excelencia es su Hijo. Ella nos dio su Hijo. No hace mucho, si alguien me sigue en Facebook, vi que alguien puso, era una persona evangélica, no sé en qué religión era, de está rindiéndole culto a María, que el que salva es Jesús. Y entonces empezaron las respuestas, y había respuestas que eran groseras, respuestas de católicos, respondiendo hostilmente al que posteó con buena intención, equivocó, pero con buena intención no adoren a María. Y entonces obviamente nosotros no adoramos a María. Y entonces yo escribí mi oración, mi explicación, qué sé yo, y dije, y obviamente le dije, nosotros no adoramos a María, nosotros que conocemos que María nos dio su vida para entregarnos al Salvador. Él cuidó a Jesús, ella dio a luz a Jesús, lo cuidó, lo crió, pasó sin sabores, pasó dificultades, desde el momento de la concepción, que José por poco se divorció de ella, por poco la abandona, en secreto, y entregó toda su vida para que el Salvador llegara a nosotros. Dios la escogió a ella como madre de nuestro Salvador y le debemos muchas gracias.
entendemos que la miramos de maneras diferentes, pero vamos a amarnos unos a los otros y vamos a crecernos a través del respeto. Lo puse como respuesta a ese posteo y entonces lo posteé con esa explicación y muchos hermanos católicos me expresó agradecimiento por ponerlo de esa manera y en la contestación que le di al que lo posteó tuve como 15 o 20 likes y loves y qué sé yo. Lo importante es acompañar a María en su dolor, porque la forma más eficaz de llegar a Jesús es por María. Porque María fue escogida, sin pecado original fue concebida, vino a nosotros, concibió a su hijo, y desde el momento en que el ángel le anunció a ella que iba a quedar en sí, ella inmediatamente como decimos en Puerto Rico, se fugilateó. Pero ella no cuestionó, ella quería entender. Si yo no conozco varón, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel le dijo que el Espíritu Santo descenderá sobre él. José, cuando supo que estaba embarazada, decidió divorciarse en secreto. O sea, iba a vivir con ella. Fíjate que un buen hombre iba a vivir con ella ofendido hasta que el ángel le dio lo que estaba pasando. José aceptó la responsabilidad de cuidar, de proteger a María y de ser padre terrenal de Jesús. Ahora piensen ustedes hoy, no tanto porque hoy cualquiera queda encinta y cualquiera, pero en aquella época, una muchacha de 14, 15 años embarazada sin casarse, las acusaciones, acuérdense de la mujer adúltera que la querían apedrear, sabiendo que María estaba encinta sin conocer varón, sin tener esposa, era digna por la ley de ser apedreada. O sea, fue una vida difícil. Y encima de eso, al octavo día, va a presentar un ejemplo. Porque esa es la práctica. A los 8 días se hace la circuncisión, se presenta en el tiempo de purificación de la madre, por la ley hebreo-judaica, la ley de Moisés. Va a presentar en el templo. Y Simón le dice que una espada atravesará su mano. Este niño va a ser fuente de confusión, va a ser controversial y una espada atravesará su mano. Imagínense ustedes con su bebé en la mano y ese bebé tan dulce que dan ganas de comerse. Jesús no pasó por lo de los 15 años, yo no tengo que dar de los 15 años. Uno cuando tiene un bebecito tan dulce que dan ganas de comérselo, pero cuando cumple 15 años se arrepiente de nuestros comidos. Pero Jesús no hizo eso. Y María con su hijo para presentarlo en el templo, dijo, y Simeón le dice, y una espada para alcanzar a su mano. Piensen ustedes, una madre que una vez concebida, el doctor le dice que va a tener deformidades, que posiblemente no la vive, que va a tener dificultades, que se va a criar con ciertos defectos fisiológicos, mentales, lo que sea. Hoy la solución más errónea, pero más común es la aborto. Sin embargo, ¿cuántas madres no han decidido dar a luz y criar ese bebé dedicándole su vida a ese bebé? Especialmente mi esposa y yo, mi esposa tiene una sobrina que tiene una hija que nació sin esta quija, nació sola, y tiene un hijo que nació
Son los únicos dos hijos que tiene. Y le voy a decir que como ella habla de esos muchachitos, da gusto. Ella vive enamorada de sus hijos, como una buena madre. Y le dice mi sol, mi luna, mi aguacerito cuando da el trabajo. y yo admiro la forma en que ella se refiere a sus hijos. Pero a ella, en la parte personal, una espada atraviesa su mano. El muchacho llegó, ya cumplió su tiempo de universidad, hizo su universidad, pero sigue teniendo ese efecto de autismo y sigue viviendo una vida diferente a la que vivimos nosotros. Sigue enfocando su vida en lo que su mente, sin embargo, es productiva. La nena es productiva. Ella vinieron aquí precisamente, estuvieron con nosotros en 2 ocasiones por 10 días, porque le hicieron una operación en Boston. Y cuando nos enteramos que iba para Boston, nosotros les dijimos: ustedes no van a estar gastando dinero en un hotel, porque desde la operación hasta la visita de alta son 10 días. Y van a estar viviendo en un hotel por 10 días. Con el dinero que cuesta eso. Nosotros fuimos el día después de la operación, nos la trajimos para acá. Estuvieron con nosotros y el día antes los llevamos para allá, fueron a su sitio y se volvieron a Puerto Rico. Eso es lo que podemos hacer nosotros con la gente. Eso es lo que María necesitaba. Qué dolor para María cuando Simeón le dice: y una espada atravesará tu alma. María conocía las Escrituras. Porque si María no conociera la Escritura, Dios no lo hubiera escogido. María sabía que venía el Mesías. Y si leemos, presten atención a la misa de esta noche, presten atención a la misa del triduo pascual, van a darse cuenta cuán claras son las profecías de Jesús. El libro de Isaías habla sobre el siervo sufriente, sobre cómo sufrió Jesús. El Salmo de mañana habla el responso: Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Jesús se siente abandonado hasta del Padre, trepado en esa cruz. Y María no lo abandonó. A sus pies en todo momento. Y andaba con María Magdalena y con María de Cleofás. Y el único apóstol que se dignó a acompañar a Jesús en todos sus días fue el más joven, pero el más amado por Jesús, fue San Juan. San Juan recibió a María, porque desde la cruz Jesús le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y a él le dijo: he ahí a tu madre. Fíjate, mucha gente cuando hace la cita dice: hijo, he ahí a tu madre. Léanlo bien y vean que no decide hijo. He ahí a tu madre. Si hubiera dicho hijo, si hubiera referido única y exclusivamente a mí. Porque no dijo hijo se refiere con nosotros. La respuesta es más global. Mi gente, he ahí a nuestra madre. Allá arribita de todos los tantos pasos, vean que tanto está papo, estamos llegando a la Semana Santa, pero a la Virgen no me la taparon. Miren que encima el gabinete ahí, no me la taparon. Se puede ver. He ahí a tu madre. Cosa más grande. Y San José continúa cuidando, protegiéndolo. Hace todos los hijos que hay que hacer. Vive una vida paternal como el papá de Jesús. Y Herodes, como los reyes se fueron por la izquierda en vez de coger por donde él quería, mandó a matar a todos los niños que tenían de 1 a 2 años para asegurarse que mataba a Jesús. El Dios que Jesús dijo: ¿por qué me abandonaste? En ese momento se hizo patente. José, lleva a tu hijo a Egipto. Vete con María a Egipto, que quieren matar a tu hija. Se fue de ese enviado. Se fue como muchos sudamericanos vienen de Estados Unidos.
vivienda, buscando mejor situación, de un ambiente políticamente inestable, de un ambiente socialmente inestable, de un ambiente donde el crimen está rampante en algunos de estos países, en algunas de estas ciudades, y no es un juicio contra el pueblo, ni la ciudad, ni el Estado, ni el país, es que hay crimen en muchos de estos países de Sudamérica, de Centroamérica. Hay crimen aquí, pero aquí no lo reconocemos. Aquí creemos que somos los mejores del mundo, creemos que es lo último en la avenida. Pero aquí hay crimen. Y el crimen más grande, como estamos tratando, eso es migrante. Vete de migrante a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Y José se tuvo que ir de migrante a Egipto. Y mientras tanto, murieron muchos niños. Si leen el libro de Apocalipsis, va a hablar sobre una mujer en el cielo con una diadema de 7 estrellas, embarazada, esperando dar a luz, y entonces hay un dragón de 7 cabezas esperando que salga el niño para agarrarlo. Sin embargo, ella es rescatada. Y el bebé cuando nace es rescatado. El demonio, el dragón, no puede agarrar a Cristo. Pero con el rabo caen una tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas eran los niños que murieron el 28 de octubre, de diciembre, el día de los santos inocentes. La mujer era María y el dragón era el demonio, usando a Herodes como instrumento para eliminar a Jesús. Jesús fue salvado. Todos estos niños inocentes fueron mártires, murieron mártires y llegaron a que no los cielos. Imagínense el dolor de María en que su hijo, por voluntad de Dios, fue salvo para que cumpliera su misión. Pero ¿qué culpabilidad puede tener una mujer cuando sabe que todos esos muchachitos murieron tratando de matar a un niño? ¿Qué sufrimiento? Irse de refugiado de Galilea, o en este caso de Belén, porque ellos estaban en Belén, se fueron para Egipto. Es doloroso. Y nosotros, nuestros hijos, muchos de nosotros estamos aquí, la mayor parte de nosotros no somos de cultura norteamericana. Quizás llevamos 2 generaciones aquí con nuestra familia. Yo soy la primera generación en el caso mío que se vino a Estados Unidos. Los hijos míos nacieron en Puerto Rico, pero se criaron aquí, menos una. Hay una que nació en Hollywood, en el Hospital Providence. Yo siempre que voy con ella para Providence le digo, tú naciste ahí. Y cuando se enteraron que tú naciste ahí, lo tuvieron que convertir en un hospital de psiquiatría. Ahora es psicóloga mía. Estableció su carrera. Pero nosotros sufrimos por nuestros hijos. Nuestros hijos son muchas veces acosados en la escuela porque son bilingües, porque son los otros, porque no son blancos, porque no son negros, porque son bravos. ¿Qué colonismo, ¿verdad? Y imagínense nosotros que ese dolor es temporal. El dolor de María era un dolor duro, un dolor con un poquito de culpabilidad. Mataron a todos esos niños porque querían matar a Dios. Y el niño se salvó. Pero el niño tiene una misión. Aquí voy a hablar un poquito de mí, porque ustedes conocen que yo soy un poquito despistado. Y me meto en todo. Yo me meto en todo. Preguntar a mi esposa, eso lo digo. Me llaman y ahí estoy. Jesús se pierde en el templo, lo llevan para el bar mitzvah,
que es un dibujito que hacen los judíos, creo que a los 13 años, donde por primera vez ellos leen la escritura en la sinagoga. La sinagoga no es un templo como la iglesia, el templo. La sinagoga es un lugar de estudio. Ellos tienen su templo para sus ritos religiosos. La sinagoga es un lugar de estudio. Este es un lugar de estudio ahora mismo. Allá arriba es el templo, donde se hace adoración, donde se hace el culto divino. Y él, el joven, a los 13 años, lee, proclama la palabra por primera vez conmigo. Y María y José van lo más contentos en caravana, con toda la gente del barrio, van con un viajito largo, 2 o 3 días. Y están bien contentos, le di muchos besos, el nene habló, el nene leyó, el nene leyó. La alegría que tiene un papá cuando el hijo se gradúa, cuando hace la confirmación, cuando hace la primera comunión, esa alegría la llevaba María y José, y se alegraron tanto que cuando se regresaron, María decía, está con José, y José decía, está con María. María, está con Jesús, no está con los muchachos. Yo le pregunté a los muchachos y no lo vi. Y vamos a buscarlo. Lo buscaron en toda la caravana y no estaban. Se tuvieron que regresar a Jerusalén después de 2 o 3 días caminando y se fueron solitos. ¡Qué peligroso! Y lo encontraron haciendo la voluntad del Padre, haciéndole preguntas y explicándole su opinión sobre la Escritura a los sacerdotes, a los maestros de la ley. Y ellos estaban pasmados, impresionados con tanta sabiduría que tenía este muchachito. 13 años, hace tiempo que tiene que haber leído. Imagínense ustedes, María y José buscando a ese muchacho. Y el sufrimiento de María. Yo me acuerdo una vez mi hermano salió para la universidad. Mi hermano era, yo soy el más serio en casa. Yo soy el más serio en casa, de los hermanos y el más alto. Estaba mi esposa. Y la cosa fue que mi hermano, que era el más pelo, bueno, el nombre lo dice el Coco, se fue para la universidad a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche no había regresado. Y mami le dice a papi, Vini, Coco no ha llegado a la universidad. Y dice, ¿estará fiestando? Pero hoy es miércoles. Él no tiene fecha para los fiestas. A las 9 de la noche, Vini, Coco no ha llegado. Cuando llama a la policía me avisa que tengo que dormir porque tengo que trabajar de madrugada. Y de nuevo, a las 10 de la noche, Vini, Coco no ha llegado. Y Coco dormía en la cama de arriba. Teníamos una cama litera en el mismo cuarto como que yo. Y mami, que es más bajita que yo, se trepaba en la cama mía, me despertaba y hacía así. Y a las 11 de la noche, Vini, Coco no ha llegado. Y a las 12 de la noche se trataba en la cama y tocaba otra vez, Coco no ha llegado. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana el teléfono suena. Pepe Luyanda, la mamá lo llama a mami. Oye, Villa, ¿Coco está ahí? Dice, no, Coco no está. Pues mira, yo llamé a los reyes y ninguno de los 2 hermanos está. Y llamé a Heriberto y tampoco está. Y Luyanda, Pepe, tampoco está. Y papi dice, estaban fiestando y se quedaron en el mismo sitio. No llamó a la policía, quiere decir que no hay problema. Y papi le acostó otra vez, porque tiene que trabajar más tardecito. Y a ratito llama otra vez la mamá de Pepe y dice, Villa, los conseguimos, se quedaron en casa del gringo, Puerto Rico había gringo. Se quedaron en casa del gringo, porque el gringo estaba borracho y se quedaron para controlarlo. Y papi le dice, a mí no me vengan a engañar, que estaban todos borrachos y ninguno se atrevió a ir a la casa, solamente fueron el gringo fueron los que se quedaron allí. La cosa fue que llega el carro de Pepe Luyanda con toda la manada en el carro, y cuando papi está en el balcón esperando, y cuando ve el carrito colorado, era un Datsun, ¿se acuerdan de los Datsun? Papi se acerca al carro, Coco se baja del carro y le mete una cosa que quedó montado en el carro otra vez. Y le dice, no me dejaste dormir ayer. Y se metió padre. Mami dice que Coco se metió al cuarto, capitán y abochornado,
Y papi se metió detrás y mami agarró el rosario, pidiendo por la supervivencia de Coco. La cosa fue que papi y Coco se pusieron a hablar, estuvieron hablando más de 2 horas, papi no fue a trabajar ese día. Estuvieron más de 2 horas hablando y a los 3 meses Coco le dice, papi, te hice caso. Firmé, voy para la Fuerza Aérea. Tuve 26 años en la Fuerza Aérea, con un poquito de vergüenza. Imagínense mi mamá cada hora, despertándome a mí, que no tenía nada que ver, cada hora despertando a papi, brincando en mi cama, porque el cheque así Coco estaba. Y eso es un Coco, que se esperaba, tú sabes, porque Coco era un charlatán. Coco era el que brincaba y saltaba en casa, el que se perdía, y él, María, niño bueno, que leía la palabra, que entendía las palabras, que le explicaba, se perdió. Y me dice María, yo tengo la responsabilidad de criar a este muchacho para que salga al mundo. Y por poco lo pierdo en Jerusalén. ¿Qué sufrimiento es de mano? ¿Qué sufrimiento cuando algún hijo de ustedes dijo que iba a ir a un sitio y se perdió, se entretuvo, se distrajo? Y yo era igual. Yo lo único que iba a cosas de la iglesia, yo era más seriecito. Yo tocaba en el Ministerio de Música de la iglesia, tocaba mandolina. Yo estaba en la Juventud de la Acción Católica. Yo era miembro de la Defensa Civil Juvenil. Yo tocaba en 3 turnos y siempre estaba haciendo algo. Y papi y mami no sabían dónde yo estaba. Y acá cuando llega, muchacho, ¿por qué no me llamaste? Mami, no había celulares. Yo no tenía eso, pero no había. Era una buena excusa. El sufrimiento de María. Y yo ahora me pongo a pensar el sufrimiento de mi mamá. Y a veces el sufrimiento de mi esposa, inclusive de nosotros. Y el esposo que te pintaba. No sube la cabeza tanto. Yo todavía se pierde. Ese es algo que nosotros debemos fortalecernos interiormente, porque si no estamos criando hijos, estamos criando nietos. Sí, no, aquí no hay nadie, aquí no hay ninguna de ustedes que está criando un nieto. Hay unas cuantas que tienen, que allá están criando unos. No voy a decir quiénes son. Ya están criando muchachos los nietos de algunos. Y tener nietos. Yo cuando tenga mi nieto va a ser tener nietos. Van a salir a la abuela. Eso los cuidados de enfermedades. Yo quería mucho a mi suegra. Le tenía un cariño. Pero, más Julia, después quería a los nenes que voy a salir una fiestecita con misa. El que lo raspó que lo pinte. Pero lo cuidaba de vez en cuando. Ahora, vamos a un dolor bien fuerte. Bien fuerte. María, con Jesús, camino del Calvario. María ve a Jesús paso a paso llevando un madero que quién sabe si no tenía, no era pulidito con lija ni nada de eso, era un canto de madera con astillas, y encima de todo, pues, quizás no sentían ni las astillas de tantos latigazos que le habían dado. Y María sufriendo, viendo sufrir. Yo soy de la época de los 60, que es la época de los hippies, pero también era la época de Vietnam. Y vi muchas mamás sufrir cuando se llevaron por el servicio militar obligatorio a sus hijos. Un training básico de 6 semanas, 8 semanas y para Vietnam. Y solamente veían en su mente una caja de regresar. Y muchas de las mamás de mis amigos
que ingresaron en casa. No era un calvario, pero era una guerra. Pensemos, por ejemplo, mi papá, 65 infantería, hoy logramos mucho a los borinqueníes, los soldados de la 65 infantería que fueron a pelear a Corea. Mi papá era uno, pero los papás de él no sufrieron, porque mi papá, un día cuando se enlistó, preguntó, ¿quién sabe qué es la maquinilla? Y el papi levantó la mano. Y desde ese día estuve trabajando en hospitales, tomando notas en con el médico. Cuando fue a guerra, cuando fue a Corea, estaba metido en un hospital, escribiendo. Dice que el trabajo más difícil que se le hacía era repetir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, las cartas que escribía para los familiares de los soldados que él conocía, amistades de él, o que no conocía, que habían muerto. Qué dolor para una madre saber que su hijo se lo llevaron obligado a una guerra y que regresó a los padres. Y todavía muchos regresaron bien, o sea, vivos, pero no bien. Donde yo me crié en Puerto Nuevo, en el área metropolitana, ahí cerca de Plaza de las Américas, Irán Wilson y otro. Esa urbanización la hizo precisamente el que fue el primer gobernador de Puerto Rico, no Muñoz Marín, antes de él, Piñero, Enrique Piñero, que fue el primer gobernador puertorriqueño, pero fue impuesto por el gobierno americano. Muñoz Marín fue el primero electo por Puerto Rico. Pero fíjate que todavía los gobernadores, cuando se retiraban de su función de gobernador, tenían que trabajar. Jesús Piñero, después de terminar su gobernación, uno de los proyectos que él hizo fue desarrollar la urbanización de Puerto Nuevo, porque es una urbanización hecha para los veteranos de la 65 Infantería. Y ahí no pude ver y caer en cuenta después de viejo, porque había tanto craqueado. Pues todos eran veteranos, todos habían estado en frente de la guerra y habían sufrido. Y un soldado va y ve todas esas atrocidades y no viene bien. No son malos, es que no vienen bien. Las emociones. Imagínense tú, la mamá de todos esos muchachos que fueron a la guerra, a Corea, a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, que todavía ninguno de nosotros había nacido. Y después a Vietnam, y después al Medio Oriente, a Irak, a Afganistán. Imagínense ustedes ahora a Jesús cargando con una cruz, camino al Calvario. María sabía lo que le iba a pasar, porque María conocía la Escritura. María conocía la profecía. María, porque conocía, porque sabía y porque era sumisa a la voluntad de Dios, Dios la escogió para que fuera nuestra madre. No solamente la madre de Jesús. Sufrió en ese camino al Calvario, el cuarto dolor. El quinto dolor. El quinto dolor. Padre, ¿por qué me ha abandonado? Dios mío, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Jesús se sentía solo en esa cruz. ¿Por qué? Porque estaba solo en esa cruz. Y una vez escuché un hombre sabio decir que el sufrimiento más grande que tuvo Jesús en la cruz es saber que lo que lo están sometiendo a esa tortura y esa muerte son exactamente lo que Él vino a salvar. El agradecimiento. Imagínate, María lo entendía. María cargó ese dolor con Él. María murió en la cruz con Él, pero sobrevivió para poder acompañar a los apóstoles que se acobardaron, se asustaron, se escondieron, estuvieron escondidos por 40 días. Estuvieron escondidos por 40 días. Estaban en el cenáculo. El mismo día que Jesucristo estaban todos ahí adentro, María no estaba ese día.
Y de momento Jesús resucitado se aparece en el cuarto, están todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas. Estaban asustados que los judíos vayan a hacer lo mismo a ellos, no querían dejarse ver orando. Y no era por vergüenza, era por temor. ¿Y cuál es la palabra que más menciona Padre Francisco y Papa Francisco y Papa Pablo VI? No tengan miedo. Ellos tenían miedo. Y Jesús le dice, la paz esté con ustedes. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Todos los que ustedes perdonen en la tierra será perdonado en el cielo. Todo lo que ustedes retengan en la tierra será retenido en el cielo. Le dio la facultad a esos primeros sacerdotes a confesar, a hacer el sacramento de los María no estaba en ese momento. María estaba el día de Pentecostés. Lo vieron varias veces. La semana después vinieron porque Santo Tomás, que nosotros acusamos de ser incrédulo, sin embargo era otra realidad. Digo, no creo hasta que no pueda meter mi mano en la llaga y los dedos en la herida. Y yo me imagino que San Mateo le dijo, mira, eso debe doler, ¿sabes? Un nene se da un golpecito en la cabeza y está botando un poquito de sangre. Y ay, bendito, te duele. Y se lo toca. Duele verlo en la cruz. Duele verlo morir. María sufrió, de verdad, como sufriríamos nosotros cuando nuestros hijos van a la guerra, como sufríamos nosotros cuando nuestros hijos se pierden en el pecado, se pierden en el vicio, se pierden en la droga. Cuando nosotros tenemos que irnos de nuestro país, porque aquí me están persiguiendo, porque soy cristiano y me tengo que ir para otro país, y en aquel otro país me hacen sufrir el doble de lo que estoy sufriendo aquí. María sufre cuando Jesús dice, todo se ha cumplido. Después dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Respira, el último respiro y muere Jesús. Tiembla la tierra, baja la oscuridad. Hay un eclipse, una oscuridad de 12 hasta las 3 de la tarde. Incluso si van allá a Jerusalén, me cuentan que hay una placa encima donde se agrietó la tierra al lado de la cruz de Cristo. Se rompen las cortinas. Yo no sé si ustedes conocen esas cortinas que del templo eran gruesas, era una tela gruesa, era casi de pegada y media la tela, y se encaja. Y cuando se encaja, nosotros podemos entrar al templo. Nosotros podemos recibir a Cristo. Cristo nos da la entrada al reino de los cielos. Y eso es consuelo, María. Número 1. Todo se ha cumplido. Se cumplió la ley. Se cumplió todo lo que Dios nos quiere. Todo se cumple en Jesús. Pero María pierde a su hijo y se queda con Dios. Y la tristeza, esa famosa estatua de Miguel Ángel, la Pietà. Aquí está. Le ponen a Jesús en los brazos de su madre. Su hijo muerto, todo golpeado, ensangrentado, dolorido, ya no siente dolor porque está muerto. El dolor se pasa de él a ella. Él a ella. Ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, ese abandono, que hasta los apóstoles que se supone que estén allí para animarla, acompañarla, para consolarla, se fueron asustados, cogieron miedo, y ella ahí al pie de la cruz, con 2 mujeres más y un joven. Jesús en el brazo de su madre.
Y finalmente, en ese santo sepulcro, mi esposo y yo fuimos este verano a un sitio en Washington, D.C., donde hay una maqueta idéntica a Escara, al lugar donde sepultaron a Jesús. Al principio, afuera tienen una plataforma donde juzgaron a Jesús, donde lo limpiaron, le sacaron toda la sangre, le pusieron la mirra. ¿Se acuerdan que el regalito de mirra? Ese regalito le duró 33 años. A los 33 años se lo usaron a Jesús porque era precisamente para cumplir, para el Señor, para su muerte. Entonces, de ahí lo pasaron a través de un cuarto a otro cuarto que había en la cuadra, y en el otro cuarto había una plataforma. Ahí lo acostaron. Ese primer cuarto fue donde el ángel estaba, que María Magdalena fue la primera que supo que Jesús había resucitado. No fue ningún hombre, fue una mujer. Una mujer que estuvo con Jesús, que estuvo con María. Fue a la milla cuando se enteró que lo había resucitado. Ni se enteró que iba a ungir el cadáver, ya metido en la tumba. Y cuando entró en ese primer cuartito, el ángel le dice: no busques al que vive entre los muertos. El ángel le dijo a María Magdalena en ese cuarto que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Pero María sufría, María abolía. Piensa en usted. Nosotros, especialmente los latinos, siempre decimos que ningún padre ni ninguna madre debe enterrar a sus hijos. Que a nosotros nos deben enterrar a nuestros hijos. Pero ¿cuántas mamás no han tenido que enterrar a sus hijos? Por una razón o por otra. Porque le hicieron daño, porque se enfermó, porque se perdió. Y aunque se pierda, sigue siendo hijo. Me hizo la vida imposible, sigue siendo hijo. Se entregó por la razón que sea para la gloria del Señor, sigue siendo hijo. Se fue directamente al cielo, sigue siendo hijo. Y como hijo, perder un hijo es un sufrimiento. Por más consciente que nosotros tengamos aquí, que fue a morar con el Señor, aquí nos va a hacer falta. Aquí nos va a hacer falta. Y yo siempre que voy a un velorio y doy un servicio, siempre menciono que muchas veces nosotros le decimos a una mamá: no puedo que está con el Señor. Eso es lo que nos debe unir para ayudar. Porque es la forma de desahogarse. Esta mamá sabe que por un lado no va a poder regañar al muchacho más. Esta mamá sabe que por otro lado no va a ir su chico, no va a escucharlo, no va a compartir con él, no va a hacerle comida. Yo me acuerdo cuando mi hermano mayor murió, mami decía, él a cada rato iba a un evento de atleta. Él era maestro de educación física, iba con una competencia con 10 o 12 estudiantes, y si era cerca donde vivía mami, paraba en casa de mami y decía: mami, ordenó unas pizzas, ya mismo viene, aquí te traje a los muchachos míos. Te traía 10, 15 o 15 de esos de escuela, y mami se lo gozaba todo, pero se quejaba. Y ya trigo no trae estudiantes a su casa, a la casa de mami. Jesús le iba a hacer falta a María. Pero María sabía que Jesús resucitó. Nosotros, como padres, ustedes como madres, saben, por lo menos tienen una buena pincelada del sufrimiento de María en estos 7 sufrimientos. Jesús en ese tiempo. Piensen en ese dolor en la funeraria. Piensen en ese dolor quizás en ir a identificar el cadáver. Piensen en ese dolor cuando sales de la funeraria en la carroza
costumbre, y es que nos gusta ver bajar el cadáver. Aquí en Estados Unidos no se hace mucho, los norteamericanos no se afanan con eso, pero a nosotros nos gusta dar esa última despedida, esa última, poner esa florcita. Y es un gesto noble. María coloca al Señor en esa cruz. Cristo muere en la cruz. Cristo es ungido. Cristo es enterrado. Y se pone la piedra. Yo me imagino que otros 10 hombres para darle la vuelta a la piedra esa. La pala. Donde Jesús fue enterrado. 3 días después, ya todos sabían, no comprendí, no fue diferente, sabían que Jesús iba a resucitar, pero no sabían cómo era esa vaina de resucitar. Jesús resucita entre los María Magdalena lo ve, ahí se lo dicen los apóstoles, cuando se lo dicen los apóstoles, Pedro y Juan salen a las millas, corriendo al sepulcro. Y Pedro mira, pero Juan entra, Juan es más presentadito. Entra, no busquen entre los muertos al que vive. Él resucitó. Y ahí la alegría. Luego lo cita 40 días después que lo ven en el cenáculo, el día de resurrección, lo ven la semana después, para que Santo Tomás pueda tocarle las heridas y pueda creer. ¿Y qué es lo que dice Santo Tomás cuando lo ve? Nosotros lo decimos después de la consagración, cuando levantan el cuerpo en mi cuerpo. Señor mío, Dios mío, esta es mi sangre, Señor mío, Dios mío. Jesús se le aparece a Santo Tomás, Señor mío, Dios mío. Creen porque ya dichosos los que creen sin haber visto. Después los apóstoles como que se cansan de esperar. Yo voy a pescar. Y se fueron a pescar y no cogieron ni un atarro. Nada, ni un pescadito, no cogieron ni un guppy. Y de momento el Señor le dice, ¿tienes pescado? Desde la playa, tiene un barbecue. Esa es la aparición que a mí me gusta más. El barbecue, tiene el barbecuecito preparado. ¿Y el pescado? No hemos cogido ni un catajo. Aquí no hay nada, no hay ni vergüenza. Tienen la red para el otro lado. Tirando la red para el otro lado y había tantos peces. Entonces, ¿me acuerdan la pesca milagrosa con Pedro? Cuando Pedro fue escogió, aquí pasó lo mismo. Y Juan dijo, ese es el Señor. Y Pedro se tiró al lago y nadó más rápido que el barco. Yo no sé si era para darle un abrazo a Jesús porque tenía un barbecue, pero nada loco con tu tema. Fue y al Señor mío y Dios mío se le apareció. Lo cita y en el monte de Tabor lo cita y le dice, y esto se lo digo a todos ustedes, especialmente con nuestros hijos, los nietos, los bisnietos y los titerenietos. Todos los poderes en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todo lo que yo les he encomiado. Y saben que yo estoy con ustedes todos los días hasta que se acabe el mundo. 10 días después, el Espíritu, están ellos todos reunidos en el mismo cenáculo donde recibieron el sacramento de la reconciliación. Esta vez estaba María, desciende el Espíritu Santo y aquella maldición de la torre de Babel, donde había tanta maldad que para separarlos Dios confundió los idiomas, y los que hablaban chino cogieron para allá, los que hablaban inglés para acá, los que hablaban árabe están para acá, los que hablaban español se vieron para Puerto Rico, para Cuba, para Santo Domingo y para Centro y Sudamérica, y unos cuantos se quedaron en España. Y así sucedía, pero los separó para debilitarlos, dividir y confundir. El día de Pentecostés los une de nuevo, en amor, en palabra,
en entendimiento, en comprensión. Y ese día en adelante empezó la iglesia a hacerse patente a través de la predicación. La primera predicación de San Pedro, 3.000 se convirtieron. 3.000 se convirtieron. Así empezó la iglesia. María estaba ahí. Ahora, ustedes se imaginan, María, después de todos estos 7 sufrimientos, ver florecer el fruto. El trigo que cayó en terreno bueno está empezando a dar fruto. Tenían fe como un granito de mostaza. Creció el árbol y la iglesia se extendió. Y se reunían asiduamente para la enseñanza de los apóstoles, para la fracción del pan. Compartían todo lo que tenían y nadie estaba en necesidad. Comían en su casa y iban diariamente al templo. Se hacían maravillas y el pueblo se maravillaba con las cosas que ocurrían entre ellos. Y aquí entra el resto de nosotros. Y el Señor integraba a la comunidad, a los que habían de salvarse. La pregunta que quiero dejar para concluir esta charla: el Señor está integrando a nuestra comunidad, a los que han de salvarse. Estamos testificando, estamos creando un ambiente atractivo, que la gente diga: yo quiero eso. Estamos amándonos unos a los otros de una manera que la gente diga: yo quiero eso. Estamos viviendo la alegría de ser hijos de Dios de tal manera que la gente diga: yo quiero eso. Tenemos que amar para que la gente quiera eso. Podemos decir todas las palabras que nosotros podamos decir. Puedes decir muchas palabras mejores de las que yo he dicho aquí. Pero si no hay esa sonrisa en el alma, si no hay esa alegría de ser hijos de Dios, si no hay ese compartir, ese convivir, esa expresión de amor, ese darnos y recibir, la gente no va a venir. La gente va a un sitio donde hay amor. La gente va a un sitio donde los dejan servir. ¿Le queremos hacer todo a la gente? No, tráelo, invítalo, dale la oportunidad que hagan sus labores, hagan sus quehaceres, que sirvan, porque uno quiere estar en un sitio donde uno pueda servir. Si yo me meto al club de tal y no me dejan servir, no voy a buscar otro club para servir. Así somos. San Agustín decía: ama, no es lo que quieres. Yo voy a hacer como San Agustín. Ama y haga lo que quieras.